No sé si me están escuchando porque veo que algunas personas están en amena charla y a lo mejor no tienen su audio a buen nivel. Agradecería si me escuchan, por favor. Gracias, muy amables. Muy amables, gracias Zacatecas, muy amables, gracias Morelos. Bueno, comenzamos. El día de hoy tenemos una sesión realmente muy interesante y además estamos de plácemes porque tenemos a nuestro expositor que normalmente lo vemos en televisión porque siempre está en Aguascalientes, pero hoy por una serie de actividades que él va a desarrollar aquí en la Cámara lo tenemos aquí en nuestras instalaciones y entonces pues en particular me da mucho gusto contar con el contador Crispín García que siempre nos ha apoyado mucho en esta fase de la relación con el Seguro Social y que además si le hiciéramos propaganda como hacen los gringos normalmente es nuestro best seller, es nuestro expositor estrella en YouTube. Si ustedes entran a YouTube van a encontrar que sus conferencias del año pasado tienen más de 16,000 visitas, lo cual pues realmente creo que es un récord por el interés que ha despertado y por la forma tan clara como nos expone sus conceptos y la relación que se ha desarrollado en la Cámara y que en particular él ha desarrollado con la experiencia que tiene en el Seguro Social. No hago más preámbulo, le dejo la palabra. Recuerden, el interés es dar un servicio a ustedes, los afiliados, para que tengan la información que se requiere para que operen mejor en sus organizaciones. Les voy a agradecer a las delegaciones que van entrando, por favor, apaguen su micrófono porque si no, no nos vamos a escuchar adecuadamente. La secuencia que llevaremos será la que usualmente acordamos, va a ser una exposición y posteriormente estableceremos un diálogo de las inquietudes y preguntas que ustedes tengan respecto al tema que trataremos hoy. Pues, Crispín, muy buenos días, bienvenido. Gracias, Víctor. Gracias a los que nos ven y nos escuchan. En esta ocasión, a un año, un poco más de un año de inicio del aplicativo Siroc, recordaremos que esto inició el 1 de septiembre, fue necesario programar un evento para repasar qué ha habido de novedades y actualización en materia del aplicativo. Y preponderantemente está pensado esta charla en un diálogo, es decir, esperaríamos de parte de ustedes sus preguntas respecto a la operatividad de este proceso. Entonces, voy a hacer una breve presentación verbal respecto a lo que le hemos denominado actualización y novedades en Siroc. Y al terminar, que será la mayor parte del tiempo, buscaríamos tener ese diálogo. Empiezo diciendo que es muy importante el conocer lo que ustedes tienen como problema o que sienten que el aplicativo o las disposiciones que involucran este aplicativo crean algún problema. Recuerden que paralelamente a estas videoconferencias, el grupo de asesores de la Cámara nos reunimos con la autoridad para plantear aquellos aspectos que deben ser mejorados o solucionados. Ahorita voy a señalar algunos de las novedades. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que mayoritariamente las modificaciones han surgido de planteamientos que la Cámara ha hecho al Seguro Social para mejorar su proceso. Entonces, pero dependemos mucho de que ustedes nos lo hagan saber. No necesariamente en esta ocasión, sino siempre está abierto el proceso para recabar y recibir esos planteamientos. El compromiso que asumimos es que a cada planteamiento habrá una respuesta para que sepamos cuál es el estado en que se encuentra el proceso. Dicho lo anterior, entro en materia. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que hoy día ya hay una segunda versión del manual de usuario.
Creo que es muy importante esta herramienta porque es la guía con la cual nosotros operamos el CIROC. Entonces, recomendamos, y tiene un buen número de modificaciones, hay que leerlo, hay que hacer una comparación con el anterior y darnos cuenta en dónde están estas modificaciones. Yo voy a hacer un resumen muy breve respecto a algunos cambios que ya podemos ver en el manual. Por ejemplo, tiene ya todo el proceso introductorio que en el primer manual no venía respecto a registrarse como usuario en el escritorio virtual. Creo que esto es un aspecto fundamental, no tan solo para CIROC, sino para todas las operaciones que se van a hacer con el instituto. Tenemos, por ejemplo, ahorita que ya está disponible el buzón para efectos del IMSS, y se va a manejar a través del escritorio virtual su operación inicial. Entonces ese es un ejemplo independientemente de CIROC. Entonces ya está explicado paso a paso cómo lo tenemos que hacer, cómo tenemos que introducirnos al famoso escritorio virtual. También se incorporó al manual todos los requerimientos de los equipos de cómputo. Uno de los grandes problemas que se tienen es que concluimos que no sirve el CIROC porque no podemos entrar, pero no podemos entrar porque nuestros equipos de cómputo no están configurados como se requiere. Hoy el manual tiene la guía analítica de requerimientos y procedimiento para cumplir con este proceso. También está explicado cómo crear una cuenta en el escritorio virtual. Una cosa es ingresar y otro tener una cuenta. Esa cuenta involucra la identificación de la empresa, del patrón, para poder operar. Entonces es muy importante el que podamos llevarlo a la práctica. Aquí tenemos una situación importante que en las personas morales, el que va a registrarse inicialmente es el representante legal. Entonces se está teniendo problemas porque al hacer esta operación hay un cruce de datos, de base de datos con el SAT. Entonces, si los datos que tiene el SAT y los datos que tiene el IMSS no son coincidentes, entonces no podemos avanzar. Una mejora que tiene el CIROC es que hoy, cuando vamos a hacer este proceso, ya la herramienta nos está refiriendo cuál es el punto que difiere, que no coincide entre el SAT y el IMSS, y entonces podremos saber si debemos ir al SAT a corregir o debemos corregir en el IMSS para igualar. Entonces, estos son de los aspectos que la Cámara insistió mucho para que sea más simple el proceso. También tenemos este tipo de modificaciones. Insisto, están en el manual comprendidas. Yo ahorita solamente las estoy apuntando, no las estoy detallando, pero sí recomendamos que se haga la lectura de este manual. Recuerden que el manual está disponible en la página del IMSS, en el portal del IMSS. Ahí hay que, si nosotros entramos al portal, en la página principal, en la parte inferior, dice palabras frecuentes. Y ahí en palabras frecuentes vamos a ver CIROC. Si nosotros entramos a CIROC, ahí adentro del CIROC, en la parte también baja están los menús. Entramos a materiales y dentro de los materiales está el manual. Ese manual lo podemos consultar en la computadora o lo podemos descargar e imprimir. Yo soy de la opinión que es conveniente imprimirlo para ir haciendo nuestras anotaciones directamente en el documento. Pero también lo podemos manejar en este proceso. Bien, otro cambio que viene es de forma, pero no lo tenía. Que las cifras que se van a manejar, ya sea pesos o unidades, siempre irán sin decimales. Entonces,
Esa era una situación que no lo decía el manual, hoy también a petición de Cámara ya se estableció. Por ejemplo, ¿qué faltó que pusieran? Por ejemplo, cuando damos valor de la obra, que generalmente deviene de un contrato, no se maneja el IVA, ¿verdad? Eso ya estamos acostumbrados porque desde el sistema SATIC así veníamos operando. Eso no lo dice el manual, pero es una situación que debemos considerar. También se agregó en el procedimiento, que recordaremos, uno de los aspectos que pues se han cuestionado, pero sin embargo así está diseñado, es que el que en la obra privada, el que registra la obra es el propietario de la obra. Es frecuente que el propietario no quiera registrarse porque él dice, pues que yo no soy constructor, yo estoy contratando un servicio. Entonces, al no tener el registro de la obra por el propietario, recordemos que tenemos la opción de solicitar el aviso de ubicación de obra por parte del subcontratista. En este proceso, para poder operar, hay una pregunta que dice, solicité el registro de la obra y no me fue proporcionado. Se marca ese apartado e inmediatamente el aplicativo pide el Registro Federal de Contribuyentes del contratante. Lo que ya precisa el CIROC es algo que ya sabíamos, pero que no estaba escrito, de que ese registro va a ser validado, es decir, se manda al SAT, esto es en automático, ¿verdad? No hay que esperar. Pero si no se ubica, no corresponden los datos, no es un registro vigente, no vamos a poder continuar en la aplicación. Entonces, sí es importante que ese RFC del contratante sea válido, porque si no, no podemos hacer el registro. Entonces, esto ya se prevé en el manual, no lo señalaba. Igualmente, en el apartado de glosario, en el glosario, se agregaron algunas definiciones como es la FIEL, el monto de la obra, el número de procedimiento, el registro patronal, el registro patronal por clase, que ahorita voy a hacer un comentario, el SUA y la superficie de construcción. Todos esos conceptos se subieron al glosario, no existían. Insisto, se le pidió al instituto que se incorporaran porque son elementos que tienen que estar definidos para que todos entendamos lo mismo. Esto es el resumen breve de los cambios que ustedes pueden observar en el manual versión 2, que, como ya lo señalé, está disponible en la página del IMSS, entrando a CIROC y a materiales. Ahí pueden hacer la descarga de su material o simplemente ahí hacer la lectura correspondiente. También es importante señalar que a partir del 1 de agosto de este año se habilitó el registro de los intermediarios. Recuerden que el intermediario son las empresas prestadoras de servicios de personal, algunos les llaman de outsourcing, es decir, son empresas que contratan al personal y lo ponen a disposición del constructor. El patrón son ellos. El constructor utiliza a los trabajadores, pero esos no son sus trabajadores, son de la prestadora de servicios de personal. Esto está regulado por el artículo 15A de la Ley del Seguro Social en su párrafo tercero. ¿Por qué no podían registrarse estos intermediarios? Porque acuérdense que un requisito del CIROC es que si yo ejecuto obra en otro municipio fuera de donde yo estoy ubicado, el CIROC no me deja si no tengo un registro patronal en esa localidad. Entonces, los intermediarios manejan lo que se llama registro por clase y es un registro nacional. Entonces, no podían registrar obras más que donde estaba su domicilio. A partir del 1 de agosto ya lo pueden hacer. Nada más les subrayo, quien utilice este tipo de servicios, recuerden que el
intermediario, que es el prestador de servicios de personal, tiene que registrarse y tiene que cumplir con los requisitos que devienen del CIROC, tiene que llevar su contabilidad separada por la obra, tiene que manifestar los trabajadores en el SUA, no por ser prestadora diga, no, es que a mí no me toca, no. En el momento que se registra en CIROC, está asumiendo que tiene que tener ese cumplimiento de obligaciones, pero ya lo pueden hacer. Entonces, porque sabemos que sí hay empresas constructoras que utilizan este tipo de servicios, que es lícito y es legal. Lo que no es legal es que contraten a una prestadora que pretenda registrar un salario y darle por fuera o por otro mecanismo un complemento al trabajador. Eso no es correcto, eso es un fraude. Entonces sí es importante que cuando ustedes trabajen con este tipo de empresas, sí establezcan que debe ser el salario correcto. Es muy frecuente que estas empresas le digan, es que tú te puedes ahorrar cuotas, pon un salario más chiquito. Recuerden que esto de alguna manera conlleva, con los controles que hoy tiene tanto el IMSS como el SAT y el Infonavit, el que se pueda demostrar que hay una falsedad. Entonces, y eso se llama fraude fiscal, y el fraude fiscal se castiga con pena corporal. Entonces sí hay que ser cuidadosos al final del día. Hay una serie de operaciones que podemos hacer y que son legales para tener un salario real, es decir, un salario que yo le pago al trabajador contra un salario que tengo registrado en el IMSS. La ley, artículo 27, la ley del Seguro Social nos da 14 conceptos que yo le puedo entregar al trabajador y que no son base. Quiero pensar, si yo le doy una despensa en efectivo al trabajador, que son aproximadamente 30 pesos diarios, esa despensa, dice la ley, no es base. Entonces yo puedo decir, salario en el Seguro Social 100 pesos. ¿Cuánto percibe el trabajador? 130. Es correcto, no estamos haciendo nada indebido. Insisto, son de los temas que posiblemente tendríamos que abordar para que se aproveche, no nada más. Por ahí hay un micrófono abierto, por favor, si nos hacen favor. Gracias. A esto me refiero, ¿verdad? Que no hay que hacer cosas malas, ¿verdad? Que no venga el intermediario y dijo, mira, 100 pesos le doy en nómina y por el sindicato le voy a dar otros 100 pesos. Eso es un fraude, ¿eh? Eso no es correcto. O que inventen otras cosas, no nada más sindicatos. La ley nos da oportunidad, como el ejemplo que estoy diciendo de la despensa. Eso no es ilegal y eso queda registrado en la contabilidad y en la nómina, y consecuentemente en el momento que la autoridad lo quiera verificar va a encontrar corrección. En cambio, del otro lado, no lo va a encontrar. No piensen ustedes que porque el patrón sea la intermediaria, ustedes no tienen responsabilidad. No, sí la tienen. La Ley Federal del Trabajo establece que cuando se utiliza un servicio de prestación de servicios de personal, ambos son responsables, ¿verdad? Desde el punto de vista. Entonces no quedan relevados ustedes, porque también he escuchado de los intermediarios que dicen, no te preocupes, yo soy el patrón, yo voy a enfrentar cualquier problema. Sí, pero si no lo encuentran, ¿quién es el beneficiario? Son ustedes, y ustedes van a responder por eso. Por eso es importante. Es lícito usarlo. Lo que no es lícito es tener planeaciones incorrectas dentro de ese proceso. Creo que son de las cosas que también pudieran ser motivo de otras charlas en donde hablemos de cómo puedo yo tener un beneficio de pagar menos cuotas, entendiendo que ese beneficio que puedo tener de pagar menos cuotas tiene un pagano, que es el trabajador, porque al trabajador se le reconoce un menor salario.
que puede tener efecto en su pensión, pero también tenemos que entender que a veces, no, aunque yo lo tenga con 200 pesos o 300 pesos, va a tener la misma pensión que si tiene el salario mínimo, ¿verdad? Son cosas que tenemos que entender y que para eso los asesores estamos para servirles, ¿verdad? En su momento, donde sí estamos teniendo alguna problemática. Bien, también a partir del 1 de agosto se hizo una solución, pero solo para la Ciudad de México, y se está pidiendo que se generalice para todas aquellas localidades donde hay más de una delegación en un mismo municipio. Por ejemplo, yo vengo de Aguascalientes. En Aguascalientes hay 2 subdelegaciones. Consecuentemente, si el domicilio del constructor está en la delegación sur de la ciudad y la obra la construye en la subdelegación norte, tiene que abrir un registro patronal en el norte. En la Ciudad de México también pasaba, hay 4 subdelegaciones. Hoy el aplicativo permite que con un domicilio en alguna de las subdelegaciones pueda operar obras en cualquiera de las otras 3 subdelegaciones. Eso no nada más está en México, está en Guadalajara, está en Monterrey, está en Chihuahua, en varias partes, está en Aguascalientes. Estamos pidiéndole al instituto que lo mismo que se hizo para la Ciudad de México se haga para todas las subdelegaciones, todos los municipios que tienen más de una subdelegación. Hoy solo está para la Ciudad de México. Estamos intentando, hoy será motivo, por cierto, hoy nos reuniremos, posiblemente la última ocasión con la autoridad vigente, para hacer un repaso de todo lo que está pendiente y levantaremos nuestra minuta de los pendientes que tendremos que poner a consideración con la nueva autoridad. Hoy todavía no sabemos quién será, sabemos quién va a ser el director, pero no sabemos la estructura hacia abajo con la cual normalmente operamos. Y finalmente, dentro de los aspectos que son muy relevantes y que sí quiero subrayar, es que ya el instituto inició el proceso de fiscalización en materia de CIROC. ¿Cómo está operando? Es importante que lo sepan y que lo tomen en cuenta. Lo que están haciendo es que toda obra registrada en CIROC, ellos verifican que los trabajadores que correspondan a esa obra estén reportados en el SUA. Recuerden que quien es constructor tiene la obligación de manifestar en el SUA el trabajador, los días que estuvo laborando y en qué obra estuvo laborando. Esto es fundamental, esto tiene un alcance muy fiscal y legal trascendente. Quiere decir lo siguiente: yo tengo una obra registrada, pero no tengo manifestados trabajadores en el SUA, yo le estoy diciendo al instituto que no tengo mano de obra en esa obra. Consecuentemente, se actualiza el derecho de la autoridad a hacerme una determinación presuntiva, lo que llamamos estimativa. ¿Por qué? Porque yo en el SUA no tengo trabajadores. Entonces, señores, por favor, damas que nos escuchan, es fundamental que ustedes operen el SUA. Para eso, al mismo tiempo que se creó el CIROC, se actualizó el SUA. El SUA tiene un apartado en el cual opera. Igualmente, si ustedes quieren saber cómo opera, igual hay que entrar a la página electrónica del IMSS. El SUA aparece hoy en unos circulitos. Entran al SUA, a la pantalla del SUA van a ver varias opciones. Hay una que se llama instructivo. Entran al instructivo y les aparece la guía. Las 2 últimas aplicaciones son el registro de obra. Necesitan capacitarse en eso, necesitan leerlo. Es muy importante no omitir esa parte. ¿Por qué? Porque equivale a una declaración de no tener mano de obra. ¿Cuál es la única manera que yo puedo deslindar? Es decir,
dejar sin efecto eso es que yo muestre la nómina de la obra. Y decir, pues sí, omití poner en el SUA, pero aquí está mi nómina de la obra, aquí están mis trabajadores. Y entonces eso destruye la estimativa. Pero si ni siquiera está en el SUA y ni siquiera tengo la nómina de la obra, porque, perdónenme con todo respeto, hemos visto muchas ocasiones que la nómina la llevan global, no la distinguen por obra. Es una obligación que establecen las normas. Tengo que tener separada la nómina por obra y consecuentemente la contabilidad también separada por obra. Si yo no tengo eso, entonces la autoridad tiene toda la facultad de cobrarme presuntivamente. Entonces, y hoy yo estoy registrado en CIROC, le estoy diciendo aquí está mi obra. Pues tan simple como es que esa obra debe estar revelada en el SUA. ¿Para qué? Para que se diga qué trabajadores y por qué días y obviamente y con qué salarios, hoy sí lo conoce con qué salarios estoy pagando, en comparación con el SATIC 5 que nada más eran días, ¿verdad? Días trabajados. Hoy tiene toda la información la autoridad. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes lo tengan presente, porque ya estamos recibiendo peticiones de apoyo de los afiliados y nosotros le decimos, pues exhibe tu SUA. No me lo van a creer, pero dicen, oye, pero ¿desde cuándo tengo que poner en el SUA esa información? A mí nadie me dijo. ¿No? ¿Cómo no te...? Sí, está la versión, la 3.5.3, ahí empezó la obligación, pero también lo dijimos en las pláticas al final del día, hoy lo reitero, es lo que está revisando la autoridad ya, y es muy simple, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque está el registro, van a ver el registro patronal y no hay identificados días ni trabajadores. Sí están pagadas las cuotas, ¿sí? Pero recuerden que la ley dice, cuando no se puedan identificar los trabajadores de la obra, es el artículo 15, fracción sexta, segundo párrafo. No dice que no se hayan pagado las cuotas, sino se dice que no se puedan identificar los trabajadores de la obra. Si no se pueden identificar, entonces se actualiza la facultad presuntiva de estimar con tablas lo correspondiente. Esto creo que es un tema muy importante y que si no lo estamos haciendo, estamos enfrentando un problema delicado. Aquí se abre una situación importante. Bueno, oye, yo no lo he hecho, ¿lo puedo hacer para atrás? Bien, hay un problema y que ese es un tema que hoy se tocará con la autoridad. No está previsto en CIROC SUA una regularización, no está previsto. Pero yo sí puedo entrar al SUA en cualquiera de los meses que correspondan y puedo identificar a los trabajadores y puedo generar el reporte y puedo, mediante escrito libre, hacérselo llegar al instituto. Porque en el momento que me digan, oye, no está identificado en el SUA que yo tengo, no, sí, efectivamente no lo mandé cuando pagué, pero aquí ya está, ya lo tengo, incluso ya te lo mandé en ese orden de ideas. Entonces, ese es un proceso que estamos pidiéndole a la autoridad que se suba al CIROC, cómo me regularizo, es decir, si yo ya estoy ahorita en octubre y por alguna razón yo tengo que pagar septiembre a más tardar el 20 de noviembre, porque acuérdense que el 17 es sábado, el lunes es festivo, entonces el 20 de noviembre, y no tengo los elementos para identificar a los trabajadores, pues entonces se va a ir sin esa información. Pero si lo hago adelante, ya no lo va a conocer el instituto. Esa es la parte que queremos que se actualice. Con este comentario y solo volviéndoles a invitar, que nos hagan llegar sus preguntas, sus problemas, sus sugerencias, porque esa es la fuente con la cual nosotros podemos plantear a la autoridad. Recuerden que ese es el trabajo de la Cámara, la Cámara Central, representarles ante la autoridad para lograr beneficios.
No todo lo que se solicita nos es concedido, pero es un trabajo de resistencia, de insistencia. Ahorita va a venir una nueva oportunidad, viene una nueva autoridad, seguramente todos aquellos puntos que hemos planteado están manejando. Y solo para reforzar el punto anterior del SUA y el CIROC, recuerden que si ustedes tienen trabajadores identificados en el SUA, en automático el instituto no les puede hacer estimativa, porque hay están identificados trabajadores. Alguien podrá decir, oye, pero son 3 y yo hice la Torre Mayor de la Ciudad de México con 50 pisos y nada más tengo 3 trabajadores. Nadie me va a creer que con 3 hice aquello. La ley no dice que la mano de obra sea correlativa de la obra. Sí tiene el instituto facultad, por otro lado, de confirmar, pero finalmente, si yo tengo trabajadores, en automático se anula la facultad de estimar. Es por eso muy importante, perdón porque lo había omitido, regresé, lo subrayo para que también se maneje. Resumiendo, hay que registrar dentro del SUA la obra y los días que elaboraron los trabajadores, ¿sí? En automático el IMSS lo va a conocer. Eso debe estar soportado por su nómina al final del día y por su contabilidad, pero en principio que esté en el SUA. Eso les da ¿qué ventaja? Que el instituto no podrá hacer una estimativa en ese orden de ideas. Entonces, con esto ahora sí termino la parte, como había señalado yo, que iba a ser breve de presentación, porque estamos en la idea de que el diálogo nos puede dar mejor resultado. Lo que ustedes nos quisieran preguntar, posiblemente haya cosas que no podamos responder, pero las anotamos y damos respuesta adelante. Procuraremos dentro de nuestro conocimiento todo aquello que nos quisieran preguntar. Estamos a sus órdenes, ¿verdad? Recuerden que ya ha pasado un año. 1 de septiembre de 2017 arrancó el sistema CIROC. Desde el punto de vista, no se eliminó en automático SATIC. Recordaremos que las obras que fueron registradas hasta el 31 de agosto en SATIC se continúan con el SATIC y con todas sus obligaciones en ese orden de ideas, porque también hemos tenido algunos planteamientos de que hay quien es subcontratado y el subcontratista se sube al CIROC. No lo debe hacer si finalmente la obra fue registrada en SATIC. Sin embargo, sabemos y creemos que ya es lo menos que queda en SATIC, pero sigue el SATIC vigente para obras que fueron registradas. Y algo que nos ha dicho el instituto y que bueno, tenemos que reflexionar en ello. En el sistema SATIC se registraron más de 40,000 obras, pero de esas 40,000 obras, más de 30,000 solo tienen el aviso de registro de obra, nada más, no tiene nada. Yo entiendo que en ocasiones el registro de obra me sirve para que me den el anticipo. Si eso pasa en el CIROC, va a haber un problema mucho más rápido para identificar a los patrones. El sistema SATIC no lo preveía y es un sistema obeso, lento. El CIROC es un sistema muy rápido, es un sistema de alguna manera que sí representa, sí es más simple cuando ya lo operamos, pero le permite al instituto cruzar información, porque ya está en un ambiente de cruce de información y recuerden que eso es hoy la fiscalización, el cruce de información. Entonces lo que ustedes facturan, finalmente quiero pensar, si yo facturo a un cliente una obra, pero no registro la obra, el instituto lo va a conocer de inmediato, porque la facturación se la da a conocer el SAT al IMSS. Por eso el CFDI 3.3 con su complemento identifica todo lo que es construcción. Entonces, si yo emito una factura, un CFDI por un servicio de construcción y no registré la obra, el instituto me va a requerir. Me pueden decir, oye, es que yo no tengo trabajadores eventuales
solo tengo permanentes, por eso no registré la obra. Ah, perfecto, pero no me identificaste a los trabajadores en el SUA. Oye, es que no tengo registro de obra. Bueno, tú puedes identificar a los trabajadores. Lo único que pide el SUA es que sea un registro de 8 posiciones, una C mayúscula y 7 dígitos. Tú puedes ponerle 7 unos y una C y ahí registrar a tus trabajadores de la obra. ¿Por qué? Porque tienes construcción y esta norma está en el SUA, no está en el reglamento de construcción. Entonces, creo que sí tenemos que entender toda la mecánica que dispara el CIROC. El CIROC como tal es un juego. Entrando al CIROC, registrándonos, ya estando reconocidos, no tiene chiste. El problema es todo el jugo que le saca el IMSS a este aplicativo. No se trata de ponernos temerosos, no se trata de eso, de entrar en pánico, no. Se trata de actuar, de tomar decisiones preventivas, de tener el conocimiento para actuar, porque si no, estaremos descubiertos ante la autoridad. Entonces, cuando yo no registro la obra y no puedo identificar a los trabajadores, pues el instituto me va a poder cobrar estimadamente. Igual cuando yo tengo una gran cantidad de material que no es proporcional a la obra, esa facultad sí la tiene el instituto, esa facultad de decir, a ver, y hoy puede conocer perfectamente el instituto cuánto es de mano de obra y cuánto es de materiales, porque los materiales los va a conocer a través del SAT por las facturas que ustedes tienen de materiales, y va a poder hacer una combinación material, mano de obra y con un factor de indirectos, decir, pues lo que me estás diciendo es mentira, demuéstrame que es correcto. Esos son los aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Por eso nuestro interés es no tan solo aprendernos el manual del CIROC, no, sino entender todo lo que el instituto puede hacer teniendo el registro de CIROC. Y es básicamente cruzar información ¿con quién? Con el SAT. Entonces, finalmente, ahí está toda esa información, y recuerden que hay algo que posiblemente también, yo sé que nosotros no lo hacemos, ni ustedes lo hacen, pero sé que alguien a veces utiliza un comprobante fiscal para ponerlo en su contabilidad. Hoy está en el proceso legislativo una regla que va a ser muy delicado el usar comprobantes que no son correctos. Por favor, también tomen en cuenta ese proceso. Se convierte en un delito y al final del día es un fraude fiscal que nos puede llevar a ese proceso. Entonces, creo que hoy la autoridad tiene una gran cantidad de información, no nada más el CIROC, no, es todo el esquema de electrónico, de facturación, de contabilidad electrónica, de DIOTS, todo ese proceso sumado con el CIROC, con el SUA, con la emisión, todo eso, el instituto tiene un programa que se llama CRIIP, y ese programa es para hacer cruces de información. A nosotros ya nos ha tocado atender clientes de la construcción que son invitados, y cuando les presentan la radiografía y dicen, mira, esta es tu radiografía, tú estás haciendo esto, esto, esto y esto. Te invitamos a que te corrijas. Si tú te corriges, te voy a dar oportunidades de que tú me declares y te voy a creer. Pero si no, y si tú dices que estás bien, entonces voy a ir con todas mis facultades. Entonces, compañeros, señores, damas, es otra historia, es otro momento. Entonces, esa es nuestra preocupación, y
Si me permiten, abriríamos el diálogo nada más, por favor, si los que nos vemos en pantalla, si alguien quiere levantar su mano para saber quién está y darle la voz y tratar de establecer el diálogo que nos servirá a todos. Muchas gracias por escucharme. Estoy a sus órdenes si hubiera algo que quisieran comentar. Bien, me da la tranquilidad de que no hay dudas, quiere decir que todo muy bien, que todo operamos. Sí, hay una Guerrero, por favor. Nada más prender su micrófono, por favor, para la pregunta. Sí. Sí, buenos días. Buenos Bueno, días. mire, una observación que yo tengo del inicio de lo aplicativo Siroc es en cuanto a el reporte bimestral. Si mi obra no inició en un bimestre correcto, digamos septiembre-octubre, a la hora que yo quiero hacer mi reporte, me dice que no hay bimestres que reportar. Es decir, por ejemplo, si yo ahorita inicié una obra en octubre, Sí. el bimestre 5 sería septiembre-octubre, y yo tendría la obligación de presentar la información en el mes de noviembre, los primeros días. Sí. Pero Sí. entonces cuando mi bimestre o mi registro de obra no abarca los 2 meses del bimestre, me dice el sistema que no hay bimestres que reportar. O sea, no puedo subir mi bimestre, mi reporte bimestral, porque el periodo no es completo del bimestre. Ese es un punto. Otro punto es cuando yo tengo un trabajador en la obra A y ya lo di de baja en la obra A, pero lo pasaron a la obra B. A la hora que yo lo doy de alta en el SUA de la obra B, me aparece el anterior registro de obra, donde estaba. Pero el problema aquí es de que el sistema, hasta antes de estas modificaciones que usted dice que ya hubo, te reflejaba como que hubiera trabajado los 30 días o 15 días en las 2 obras. Entonces ahí como que entramos en duda, ¿no? Porque a ver cómo trabajó los 15 días en las 2 obras o los 30 días en las 2 obras, ¿no? Son algunas inconsistencias que de repente pues te van a generar problema con el seguro. Y Bien. una tercera que no tiene que ver con Ciro directamente. No sé si me permite ir de una por una porque yo soy medio lento. Okay. Vamos a la primera, a la segunda y luego la tercera, si me parece, si les parece. Sí. Bien, mire, el reporte bimestral sí tiene un problema y lo hemos discutido con la autoridad. El reporte bimestral no involucra que ese dato que yo tengo ahí tenga que checar estrictamente con la contabilidad, por ejemplo, sino que tienen ustedes que establecer un criterio. Miren, el reporte bimestral lo único que va a servir para el instituto es saber que la obra tiene aplicación, es decir, que está vigente, que se está operando. Consecuentemente, no se pretende verificar el dato que tengamos nosotros con algo. Sin embargo, como no somos tan creyentes, nosotros decimos, sí, pon un dato que tú sepas que lo puedas acreditar. Nosotros hemos recomendado 3 posibles datos. Un primer dato, que se ponga en el reporte bimestral lo facturado. Entonces, eso no tiene duda, porque si yo facturé, puedo decir, facturé 100 pesos y puedes ver mi registro que son 100 pesos. También puede ser el valor de lo estimado. Sin embargo, el valor de lo estimado puede sufrir modificaciones cuando es revisada la estimación, pero esa es otra fuente. Y la tercera fuente es la contabilidad. Entonces, lo único aquí, lo que nosotros necesitamos es decir, si yo empecé en septiembre, octubre, empecé el 20 de octubre, ya tengo operaciones en octubre y voy a reportar en el bimestre, noviembre, diciembre, me dice, no hay bimestres que reportar en su momento, no hay bimestres que reportar. Entonces, no debo poner absolutamente nada.
Pero si yo tomé el criterio de reportar facturación y tengo facturación reportada, pues tengo que reportarlo. Aquí hay que tener cuidado con la facturación porque, por ejemplo, el anticipo no debe ser considerado como obra ejecutada, como monto ejercido, sino deben ser ya las facturas de estimaciones. Entonces, creo que aquí, de todos modos, nosotros buscaríamos ese proceso. Lo que estamos haciendo ahorita en casos muy concretos, lo que estamos pidiendo es que nos manden la pantalla para decirle al instituto, mira, esto es lo que está pasando. Esto es el caso del segundo tema. Sí, ya lo habíamos detectado, lo tiene el instituto ya reportado de que cuando hay un mismo trabajador que participó en 2 obras, en el reporte, en el SUA, aparece con en el mismo registro, en el primero. Eso ya se reportó. Si nos quiere ayudar usted y nos hace llegar a la Cámara la visión, diríamos, porque a veces nos dice el instituto, no, es que es una situación única, vamos a buscar, pero cuando ya se repite no puede ser única, ¿verdad? Insisto, nosotros ya tenemos un reporte levantado con el instituto de la segunda pregunta. De la primera, no sé si lo que comento responde o no responde, por favor. Sí, básicamente que cuando no está tu bimestre, tu periodo completo de bimestre, es decir, que tu obra haya iniciado, por decir, en septiembre, y voy a reportar en noviembre el bimestre 5, ahí no hay problema, te permite hacer el reporte del bimestre. Pero sí, si tu obra empezó en octubre, a mitad de bimestre, por decir, no te permite, te dice que no hay bimestre que reportar, cuando trabajaste parte del bimestre. Realmente, ya hay avance de obra, no te permite, te dice que no hay bimestre que reportar. Correcto. En este momento registro la incidencia, es la primera vez que se nos comenta, ¿verdad? Obra que no inicia con el primer día del bimestre. En cualquier otro día, el aplicativo dice que no hay bimestres que reportar, porque seguramente está checando la fecha de arranque de obra, ¿verdad? Y entonces dice no hay bimestre. Ahí tendríamos que buscar qué operación tiene que hacerse o que el aplicativo no me limite, porque si dice que no hay bimestre a reportar, no permite poner ningún dato. Así estoy entendiendo. Sí. Cuando hizo la obra 15 de octubre, quiere reportar noviembre, diciembre, dice no hay bimestres que reportar y no le permite poner nada. Nada. Eso es lo que estoy entendiendo. Ok, sí. Entonces lo que necesitamos es que se modifique el aplicativo para estos casos, ¿correcto? Entonces, sí. Yo lo manejo. Lo que normalmente estamos haciendo, y así está convenido con la autoridad, es que nosotros debemos presentar los problemas antes de la Junta. La Junta es hoy, ya no podría yo subir el tema, pero sí lo podemos enviar para la siguiente Junta, ¿sí? Ahora, lo que yo quisiera comentar es que no tiene ningún problema si no hay dato, ¿eh? No hay ningún problema. No hay ningún problema, no hay efecto fiscal ni omisión. Insisto, de alguna manera la autoridad usa el reporte bimestral para confirmar que no hay actividad. Hoy no tiene que esperar a que termine la obra para reclamarme, sino cuando tenga 2 bimestres sin actualización, el instituto nos va a invitar a decir, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué, si no tienes obra, por qué no suspendiste? Me estás diciendo que no tienes operación y hay en el aplicativo la opción de suspensión. Entonces, es otra nueva manera de vigilarnos, ¿verdad? Por eso pusieron el reporte bimestral. Por aquellos 40,000 obras registradas en SATIC y 30,000 solo aviso de registro de obra y nada más al final del día. Entonces quieren evitar esa situación y no irse hasta el final del periodo registrado de la obra, sino con 2 bimestres que no se manifieste. Eso todavía no lo empiezan a hacer, nos los están comentando, pero es muy posible que también suceda, como cuando no hay trabajadores identificados en el SUA. Bien, y la 2, ya comenté, efectivamente hay un problema, está reportado,
esperaríamos a ver si en esta junta ya nos dan la respuesta, ¿verdad? De que ya corrigieron, es corregir al final del día. Igual el tema de este se da cuando yo hago pago extemporáneo. En el pago extemporáneo no se puede, no se revelan los trabajadores que están en SUA. Ese es otro problema también de este tipo. Pero ese sí, no hay ahorita respuesta, está reportado. Si gusta hacernos llegar las pantallas para que nosotros le digamos, mira, que también en Guerrero, ¿verdad?, está haciendo esta situación. Porque el reporte no fue de Guerrero, fue de la Ciudad de México. ¿Ok? Había 3. Ajá, una tercera, mire, tiene que ver, está relacionado con Ciroc, obviamente, porque si no tengo mi registro patronal no puedo obtener mi registro de obra. Entonces, para el caso de los registros que se obtienen vía el portal, había muchas inconsistencias, pero hay una que permanece y tiene que ver con que si el representante legal de la empresa en algún tiempo fue asegurado, no te permite, dice que no puede hacer movimientos, no puede hacer trámites porque tiene el rol de asegurado, aun y cuando ya no esté vigente con ningún patrón. Entonces, no se puede obtener el registro patronal vía electrónica. No sé si ustedes pudieran hacer llegar esta inconsistencia ahí al IMSS, porque acá por escrito ya hemos hecho llegar varias veces, más sin embargo persiste la falla, ¿no? Entonces, en ese caso, pues tenemos la necesidad de trasladarnos a donde se tenga que hacer la obra para sacar el registro patronal en ventanilla. Correcto. Ese tema también está reportado. Es decir, es una de las cosas que de validación que tiene el sistema. El instituto nos ha dicho que no lo quieren quitar, han dado argumentos, ¿no? Pero decimos, es que me estás generando un problema, porque yo lo único que quiero es obtener un registro de obra. Hemos propuesto que como intermedio el registro se puede hacer en su domicilio fiscal, en la subdelegación, sin tenerse que desplazar, ¿verdad? En su momento. No tenemos respuesta, está reportado, ese es un segundo caso de problema que no está solventado. Pero nosotros lo subiremos también a través de la comisión para que haya un proceso de respuesta, ¿verdad? Porque sí, cuando no hay un proceso de respuesta y pasa un tiempo, entonces nuestro presidente acude a una instancia superior y entonces ellos los tienen que dar una solución. Insisto, está también reportado, está reportado. No sé si serían las preguntas. Sí, bien, gracias. Gracias. No sé si alguien más quiere hacer uso de la voz. Son bienvenidas las preguntas. Obviamente también pueden ser en momento posterior, pero la ventaja de las preguntas que se puedan hacer ahorita, no sé si el Guerrero apaga el micrófono, por favor. Durango, por favor. Sí, adelante. Sí, yo tengo la duda. Cuando tengo trabajadores permanentes y están en mi registro patronal en donde yo ejerzo, pero hago un registro patronal nuevo en otra subdelegación, ¿cómo puedo cambiar a mi trabajador al otro registro? Si se supone que las cuotas patronales las tengo que pagar en su subdelegación correspondiente. Bien, a ver si estoy entendiendo la pregunta. Usted tiene trabajadores permanentes y están registrados en un registro patronal, voy a decir, de su domicilio fiscal. Ahí están todos sus trabajadores. Y hace obra en otro municipio, al final del día. Uno de los requisitos es que tiene que tener otro registro patronal. Sí puedo abrir otro registro patronal, aunque no tenga trabajadores. Abro mi registro patronal y cumplo con el requisito Ciroc, ¿correcto? Ya registro la obra en el otro municipio. No necesita trasladar a los trabajadores permanentes a la otra obra, al otro registro patronal, salvo que sea decisión de ustedes, que sí manden al trabajador a que esté viviendo en ese lugar. Entonces, posiblemente haya conveniencia, posiblemente, no obligación,
porque recuerden que hoy la vigencia de derechos, que era lo que en el pasado obligaba a tener registrados a los trabajadores en cada lugar para que sus familiares recibieran beneficios o servicios, ya no existe. Hoy ya no se necesita. Entonces, si no quiero y no se necesita trasladar físicamente al trabajador, inclusive casos que yo tengo de clientes, ¿qué es lo que sucede? Hay un oficio de comisión, se traslada al lugar, se le pagan sus viáticos, al final del día se le da cobertura para riesgos de trabajo, ¿verdad? En ese sentido, porque si usted no hace ninguna operación y se accidenta en la obra, puede tener problemas. Sale transportado por el HDMI y es problema del camión. Puede decir, es que sí está registrado, sí, pero no está registrado adecuadamente en ese sentido en la obra. ¿Qué es lo que se tiene que hacer nada más? Si no cambia al trabajador, no hay obligación de cambiarlo, ¿eh? Usted lo único que tiene que hacer en su SUA, identificar la obra del otro municipio, identificar al trabajador que está, quiero pensar, en Durango uno y en Gómez Palacio otro. Pero el permanente no se traslada al registro de Gómez Palacio, permanece en Durango, de Durango va comisionado a Gómez Palacio. Entonces lo único que tiene que hacer es que en el SUA identifique los días que trabajó ese trabajador en Gómez Palacio. Eso sí se puede hacer sin problema alguno. No sé si queda clara mi respuesta. Sí, sí se quedó clara. ¿Puedo hacer otra pregunta? En el caso ¿Perdón? de los trabajadores... ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Que quiere hacer otra Sí. pregunta? Sí, adelante. Sí. En el caso de lo de que los trabajadores tienen que tener 2 años trabajando en el mismo lugar por parte de Infonavit, es un requisito que pide Infonavit para adquirir una casa o algún préstamo. Al momento que yo los cambio de obra, ¿les perjudico en algo a ellos? Los doy de baja, los cambio de obra continuamente, les estoy cortando ahí a la antigüedad a ellos para sacar su préstamo. ¿Les perjudico o no les perjudico? No les perjudica siempre y cuando usted haga un procedimiento del Infonavit para consolidar sus registros patronales. Usted es lo único que le tiene que decir al Infonavit, mira, todos estos registros patronales me corresponden. Y entonces el instituto no considera baja el decir está en un registro y pasa a otro, baja en uno, alta en otro, no interrumpe su contabilidad de bimestres cotizados, pero sí tiene que hacer esa consolidación ante el Infonavit. Hay un procedimiento, ahorita estrictamente no lo recuerdo, pero si usted me hace la consulta por correo, yo le digo, aquí está esta operación, aquí la haces. Y con eso, de alguna manera, usted lo único que está diciendo, todos estos registros patronales son míos y no hay afectación. Si no hace, es una asociación de registros patronales. Si no hace a la asociación, entonces sí se consideran bajas y entonces sí hay afectación al trabajador. Entonces está el mecanismo para no afectarlo, ¿verdad? Al final del día. Ok, gracias. ¿De acuerdo? ¿De nada? ¿Eso sería todo? De Cancún, por favor. ¿Sí? Gracias. Pues esto está abierto. Gracias, buenos días. Cancún, buenos días. Mi empresa se dedica a la venta e instalación de equipos de aire acondicionado. Sí. Tengo la duda si debo de integrarme a este sistema. A veces hago obra particular, desde instalar un mini split, o a veces hago obra para hacer un hotel. Tengo una variedad de actividades. Sí, bien. Aquí el punto para definir si entro a CIROC estoy obligado, es si solo tengo trabajadores permanentes, que sería lo normal con ustedes, porque son trabajadores especializados en algo, ¿verdad? En la instalación eléctrica. Si son trabajadores permanentes, ¿qué es un trabajador permanente? Es el que tiene un contrato por tiempo indeterminado. Al final del día no se contrata para la obra, sino por tiempo indeterminado, trabaja con ustedes permanentemente. Si usted tiene ese caso y se puede acreditar que son permanentes con los contratos al final del día,
con el CFDI de nómina, ¿verdad? Ahí dice el tipo de contratación, todo eso. Entonces usted no tiene obligación de CIROC, ¿correcto? Sin embargo, en la obra privada es muy frecuente que cuando lo contraten, el que lo contrate le dice, tienes que estar en el CIROC, si no, no te contrato. Ya es una decisión de usted, ¿verdad? Yo diría, pues sí, me subo al CIROC porque yo quiero trabajar. Ahí no es por obligación, es por un acuerdo contractual entre particulares. Nada más que entonces, en el momento que usted esta obra sí la registra y las demás no la registra, pues sí va a tener una situación de problema. Sin embargo, hay otro ángulo muy importante. Usted es empresario de la construcción, así está reconocido. Consecuentemente, sí tiene obligación de identificar a sus trabajadores en el SUA por obra, ¿correcto? Entonces, puede usted no subirse al CIROC, no hay ningún problema, usted tiene su solución. Tengo trabajadores permanentes, no me puedes obligar, y eso lo está respetando el IMSS. Pero el que no registre en el SUA cada una de las obras y los días que estuvo en cada obra su trabajador, esa sí es una bronca, es un problema, porque entonces por esa obra el instituto le podrá cobrar estimadamente, atendiendo a lo que corresponda a la obra. Entonces ahí sí existe obligación, en el SUA existe obligación. CIROC no hay obligación porque tiene trabajadores permanentes. Cuando usted celebre contrato, voluntariamente va a registrar en CIROC. Pero el CIROC es un algo que hasta ahorita está basado en el reglamento de la construcción, que es para trabajadores por obra o tiempo determinado. Por eso no le aplica. Pero el SUA sí tiene que hacerlo. Y llevar su nómina por obra, y su contabilidad por obra. Todo eso lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el hecho de que tenga permanentes no cambia las obligaciones de un constructor, ¿de acuerdo? Lo que sí, lo podemos decir, no hay problema si no se sube al CIROC porque tiene trabajadores permanentes. Obviamente, estará expuesto a que tiene que demostrarlo, ¿verdad? En el momento que usted contrate un trabajador eventual, ya se lo chupó la bruja. Ahí sí tiene que saberlo manejar. Si usted para una obra tiene que contratar trabajadores, subcontrate esa parte y no meta a su contabilidad, a su nómina eventuales, porque si no ya le dio en la torre a su ventaja de CIROC. Pero la otra, que es la delicada, esa nadie se la quita. Entonces yo diría, para mí el CIROC no me interesa. A mí lo que me interesa es llevar mi contabilidad por obra, mi nómina por obra y identificar en el SUA a los trabajadores de cada obra. Entonces, esa es la situación. Creo yo que por ahí está mi respuesta. Ok, gracias. En el caso de un trabajador que hace varios trabajos en varias obras diferentes en un mismo día, ¿cómo manejarlo? Bien, es una realidad, no es ficción. Vamos, porque puede llegar y a una hora más conecta el equipo que ya está puesto, en otra hora va a subir el equipo, pero todavía no lo puede conectar, entonces se desplaza, ¿verdad?, al final del día. Ahí sí tiene que haber una decisión práctica. El sistema no permite fracciones de día, entonces usted tendrá que decir, en este día estuvo 5 horas en esta obra, pues voy a poner todas para esta obra, ¿verdad? Es un criterio que usted tendrá que manejar y al final del día dejarlo sustentado, que está siguiendo el criterio de usar al mayor número de horas en un día, a esa obra lo voy a consignar. Eso en sus documentos, en sus políticas, déjelo asentado, ¿verdad?, al final del día, porque ¿cuál problema pudiera ser? Decir, oye, es que esta obra de 2 horas no me la registraste. Bueno, pues sí la registré, no te la registré porque fueron 2 horas. Y mira, aquí están mis controles, ¿verdad? El señor estuvo 5 en la otra obra y ahí quedó todo el registro. Y si no, pues cóbrame lo necesario, lo que corresponde a 2 horas. ¿Cuánto puede ser? Pues cacahuates, ¿verdad?, al final del día. Creo que ahí sí son criterios.
¿Eh? Pero ¿Perdón? pero ya pagué 8 horas completas a una obra específica. Sí, lo que pasa es que no lo ha venido haciendo, ¿verdad? Ahí es el proceso de regularización. Ahí se tiene que regresar su contador y esa obligación empezó el 1 de septiembre de 2017, ¿verdad? Yo creo que ahí su contador, yo soy contador, no estoy hablando en contra de mis colegas, pero pues era su obligación hacerlo, ¿verdad? Porque se reformó el 1 de septiembre todo este proceso. Entonces, esa es la solución. Bien, Muy amable, gracias. para servir. ¿Alguna pregunta más? De Monclova. Nada, ¿no? ¿Perdón? Monclova. Adelante, adelante, por favor. Sí, para que quede un poquito más claro, o sea, tienes en obra privada, tienes un contrato de construcción y tienes un contrato de servicio. Es necesario registrar las dos obras. Uno es de servicio porque andas dando mantenimiento ahí a las instalaciones y otro es de construcción porque andas edificando una construcción. ¿Hay que registrar las dos obras? Aquí el problema es que la norma no hace una precisión de cuando es un servicio y cuando es una obra. Recuerde que si nosotros vamos al reglamento de la construcción, en el primer artículo nos dice qué entendemos por obra de construcción y ahí entran los servicios, mantenimiento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces lo que yo diría, si usted es patrón de la construcción y tiene un contrato de construcción y tiene un contrato de servicios, yo pienso que es conveniente registrar las dos. El no registrar la de servicios le va a llevar a otro tipo de problemas. ¿Por qué? Porque usted es patrón de la construcción y no hay en la norma decir, yo soy constructor, pero el 80% construyo y el 20% doy servicios. Esto no lo reporto. No, creo que debe manejarse. De todos modos, de alguna manera, si nos pudiera compartir un poquito más detalladamente en qué consisten los servicios para poder platicarlo en corto con la autoridad y decir, oye, en estos casos, ¿cómo nos debemos conducir? Ahorita no me cabe duda que mi recomendación es registrar las dos, pero de alguna manera, pues sí es cierto que a lo mejor en la segunda, pues no hago nada de construcción, ¿verdad? A lo mejor hago un peritaje, o a lo mejor reviso la calidad de la obra, o a lo mejor situaciones que no involucran acciones de construcción, pero de origen usted es patrón de la construcción. Entonces creo que, y la norma no distingue. Entonces, cuando la norma no distingue, pues nosotros no podemos dividir, tenemos que seguir la regla. Sin embargo, sí, en la lógica me parece que sería conveniente analizar. Entonces, si nos plantea el comentario con un mayor detalle de en qué consiste el servicio, lo podemos valorar y si es conveniente, lo platicamos con la autoridad, si le parece. Mi recomendación hoy es registre las dos, es mi recomendación. Para no quedarnos solamente a ese nivel, podemos analizar en la circunstancia, porque sí en el camino hemos escuchado, es que yo estoy prestando un servicio, ¿verdad? No estoy construyendo. Sí, pero eres patrón de la construcción. Entonces yo creo que sí llega el momento en que se deba analizar este tema. Sí, si usted gusta, estamos a las órdenes. ¿De acuerdo? Ok. También Bien. Sí. quisiera comentarle, Sí. en este caso específico, mi cliente en unos contratos sí me especifica el registro de obra y en otros no. O sea, Sí. El mismo contrato te dice, se establece, hay que hacer el registro ante el IMSS. Y en otros, en los de servicio, normalmente no lo especifica. Entonces ahí sí como que no me quedó así como que muy claro, ¿no? Sí, recuerde que el acuerdo de voluntades, es decir, usted con su cliente se ponen de acuerdo que esa obra no se registre, ¿correcto? Pero ese es un acto particular. La norma dice, todo empresario de la construcción debe registrar las obras. No dice las obras de construcción sí, las obras de servicios no.
A eso me refería en el sentido de mi recomendación. Oiga, es que mi contrato no pide que registre la obra. Bueno, que no me lo pida, yo lo registro. ¿Por qué? Porque quiero tener la cobertura de esa obra. Porque recuerde que si esa obra usted le va a facturar a su cliente, le va a facturar la obra y van a ser servicios de construcción. Entonces el SAT le va a decir al IMSS, oye, aquí este señor está cobrando servicios de construcción. ¿Qué va a pedir? Registro de obra. Y si usted no tiene identificado a los trabajadores, le puede cobrar estimadamente. Por eso insisto en que vale la pena que hagamos el análisis con la autoridad del ángulo servicios. El hecho que en el contrato no le obliguen, ese contrato no puede estar arriba de la ley. Y la ley dice que usted tiene que registrar las obras. Entonces, y la ley no distingue si son de construcción o de servicios. A eso me refería yo, que hoy no hay distinción al final del día. Y usted es empresario de la construcción, en ese orden de ideas. Creo que vale la pena seguir la hebra de este tema. Hoy reitero mi recomendación. Si su contrato dice que no registre obra, pues no le haga caso al contrato, registre la obra. Finalmente usted se está protegiendo. Si el cliente no le interesa, pues es su problema, ¿no? Pero usted es el que tiene el problema, porque el instituto va a conocer que usted cobró servicios por eso, de construcción, porque usted es un empresario de construcción. Entonces, pues ahí es donde está el problema. Pues no deje que llegue el problema. Mejor, finalmente registrar o no, pues es algo tan simple como subirse. Si está registrando obras, usted ya sabe cómo hacerlo, pues registrar la obra. Y puede identificar a los trabajadores que hicieron ese servicio, ¿sí? Creo que es importante, a eso me refería yo, de entender el entorno general, no ver el CIROC solito, el SUA solito, sino es todo un sistema de fiscalización, ¿verdad? Y yo creo que estos sistemas no van a cambiar con el nuevo gobierno, al contrario, porque son sistemas que buscan recaudar, y lo que requiere el proceso del nuevo gobierno es recaudar. En ese orden de ideas yo creo que son de las cosas que van a tener, pero sí va a haber oportunidad de discutir con nuevas personas todos los aspectos que hasta ahorita no nos han podido atender o conceder, y resolver algunas cosas como las que hemos venido ahorita diciendo, lo que nos decía Guerrero de sus problemas. Eso se tienen que resolver. Este asunto se tiene que establecer una política. Cuando un constructor presta servicios, no construye, ¿verdad? Al final del día. Aquí la cuestión es que si esos servicios se generan con trabajadores, pues lo que se busca es saber esos trabajadores de alguna manera qué hicieron. Puede ser que están en el mismo riesgo de una construcción. Sí, ya la van a detectar. Perdón. Ya lo cerraron. Comarca tenía abierto su micrófono, gracias. Sí, no sé si con eso respondo. A ver, sí, si el personal de esta empresa de la que estamos mencionando, el 80% es permanente, que tiene años, ahí nada más podríamos identificarlo en la nómina y en el SUA, ¿no? Porque si no lo subimos a CIROC, en el SUA no, pero identificar las nóminas sería suficiente. Mire, actualmente el SUA no verifica que el registro de obra sea dado de CIROC. No está así, nosotros precisamente, lo comentaba yo, usted puede, lo único que tiene que ver son 8 posiciones, la primera C mayúscula y las siguientes los números que usted quiera. Usted puede crear su propio catálogo, ¿verdad? Al final del día. Cuando la autoridad diga, porque la autoridad no le va a molestar si tiene trabajadores. Si no tiene trabajadores, se lo va a pedir. Entonces, no confundir. Si yo no registro, si registro obra en CIROC, sí puedo hacer SUA. Si no registro obra en CIROC, no puedo hacer SUA. No. Lo correcto es que estén en el CIROC, eso es lo conveniente. Pero no tengo limitación en el SUA, porque el SUA tiene que estar abierto por todos los empresarios que tienen trabajadores permanentes. Si no, no lo podrían identificar. Entonces, usted puede crear su número de registro personal.
Incluso mis clientes lo que hacen es le avisan al instituto, le dicen, yo tengo puros trabajadores permanentes, pero para cumplir con la obligación de darte a conocer en qué obra, yo estoy creando un catálogo. Este es mi catálogo. Cuando tú lo quieras confirmar, lo puedes venir, aquí está mi nómina, ¿verdad? Aquí está mi nómina. Obviamente la nómina le da una superprotección, pero no le quita molestias. En cambio, si pone usted los trabajadores en el SUA, además de su protección, se va a evitar molestias de que le estén llamando porque no tiene identificados a trabajadores con obras. ¿Sí? Esa sería mi opinión. No sé si quedó claro. Sí, sí quedó claro, gracias. De nada. No sé si hay otra pregunta. De Baja California Sur. Sí. Mire, tengo dos preguntas que quisiera que se extendiera un poquito más. Es en el tema del registro patronal por región. En este caso yo creo que es por municipio. No le entendí si ahora con el CIROC te permite, con el único registro que tengas, puedas registrar las obras independientemente del municipio o región en la que esté, o bien continúa como estaba antes, que hay que tener un domicilio fiscal y un nuevo un registro patronal por cada municipio o región. Esa es una. Y la otra también, Sí, lo que si me permites, perdón, sí. ¿Respondemos a esta y luego la otra? Sí. O las que sean, ¿verdad? Para que no me haga yo camote, bolas. Sí. Bien, a ver, hay una facilidad en el CIROC, pero solo es para empresas intermediarias, que no la constructora, sino la intermediaria, que es una prestadora de servicios de personal, que está así reconocida por el instituto, así tiene su registro y consecuentemente tiene registro por clase, pudiendo tener las 5 clases y un solo domicilio fiscal y nacional. Ellos sí pueden registrar obras en donde tengan trabajadores contratados para empresas de construcción, ¿sí? Solo ellos. Cualquier constructora no lo puede hacer. Si es constructora, sí tiene que cumplir con la norma, tener su registro patronal y abrir un registro patronal en cada lugar donde tenga obras, ¿correcto? Ahora, aquí hay una mezcla. Si yo tengo trabajadores, soy constructora, pero todos mis trabajadores son permanentes, no estoy obligado a llevarme al trabajador al otro registro patronal. Solo la norma es tener registro patronal, no dice la norma registro patronal con trabajadores. Sí he escuchado y lo hemos resuelto muchas veces que las subdelegaciones dicen, oye, es que tienes el registro pero no tienes trabajadores. No, es que mis trabajadores están en mi registro patronal porque son permanentes al final del día. Y puedes ver el SUA en donde te estoy identificando el registro de la obra. Ustedes están en Baja California Sur, Ensenada, tengo obra en Tijuana, pero mis trabajadores son permanentes y están en el registro de Ensenada, pero sí está reportada la obra de Tijuana, aquí está en mi mismo SUA. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuándo sí tengo trabajadores en el otro lado, en Tijuana? Cuando los contrato por obra o tiempo determinado en Tijuana. Entonces ahí sí, esos trabajadores van a estar en el registro patronal de Tijuana, los eventuales al final del día. No es válido que yo contrate eventuales en Ensenada y los mande a Tijuana, porque normalmente no es así, sino son trabajadores de Tijuana que los estoy contratando. No sé si estoy dejando clara la respuesta. Sí, claro. Ya nada más que se brincó de estado, pero me quedó muy claro. Sí, pues son de del sur. Acá es La Paz, Los Cabos. Sí, no importa. La otra pregunta, esa ya me quedó muy clara. La otra pregunta, sí, en lo que concierne a lo que comentó, de que la ley no dice que la mano de obra sea correlativa de la obra. Entonces, ponía el ejemplo de 3 trabajadores para una torre de 15 pisos. O sea, la ley o el seguro social, la ley del seguro social me puede decir en un momento dado que no es lógico, o si no le entendí bien esa parte. A ver, sí. Voy a tratar de ahondar.
En el proceso inicial, que es el que más afecta al constructor, de la estimativa, es decir, la estimativa se actualiza cuando no se pueden identificar trabajadores de la obra. Consecuentemente, si yo tengo 3 trabajadores para esa torre, el instituto no puede estimar, ¿correcto? No puede estimar, punto. Pero eso no quiere decir que el instituto no tenga facultad de hacer un mayor análisis y entonces irse por el camino de facultad general. Ese camino de facultad general tiende al tema de defraudación fiscal. Entonces él va a reunir información para decir, oye, no es posible que con estos 3 trabajadores hayas hecho esa obra de 15 pisos, o de 50, o de los que sean. Y entonces ellos tienen que seguramente habrá pasado. A lo mejor sí hubo más trabajadores, pero no se registraron, ¿sí? Y entonces puede ser que los tenga registrados en otra obra, ¿verdad? Y decir, bueno, pues me equivoqué, mira, son de esta obra. Hoy por eso está el SUA, para que ya no se valga decir, es que me equivoqué, no estaban aquí, están acá. No, aquí tú me estás declarando mes a mes dónde están tus trabajadores. Ya no me puedes echar inglés, hablar en inglés de que me equivoqué. No, tú cada mes me declaras los trabajadores de cada obra. Por eso lo hicieron, porque en ocasiones decían, no, es que esos trabajadores están acá, mira, y están pagadas las cuotas. Oye, eso ya no se puede. Aquí el problema ya no va el instituto por estimar el valor de la obra, sino va por demostrar que hay defraudación fiscal. Y va a ir a buscar, sobre todo, que no se hayan comprado facturas. Eso es lo que va a hacer el instituto. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, Tenemos que ser muy cuidadosos. Si yo tengo 20 trabajadores, pues tienen que estar los 20. ¿Qué es lo que la ley me dice? ¿Con qué salario lo tengo que registrar? ¿Con el real? ¿Con el que le pago? Bueno, pues si quieres lo puedes hacer, pero yo te doy 14 conceptos que tú puedes utilizar para no registrarlo. Y además, pues también hay estrategias legales que permiten no tener un costo tan alto, ¿verdad? Ese es el chiste de esta mecánica. El chiste de esta mecánica es que si mi factor hoy es del orden de el 20% de la mano de obra, es lo que tengo que pagar de cuotas, pues lograr que no sea 20, que sea 15, que sea 12, pero legalmente, no de manera ilegal. Eso es lo que nosotros llamamos su atención, no debe hacerse. Hoy estamos muy expuestos a que no se identifiquen y eso se llama fraude fiscal. Por eso hacía yo referencia de la iniciativa de ley que está manejándose, la pueden consultar, si quieren yo se las puedo mandar, pero eso se convierte en un delito. Van a acabar posiblemente con la compraventa de facturas, porque hoy el que compre la factura va a tener que retenerle IVA al que le vende la factura y le va a tener que retener impuesto sobre la renta. Pues ya no va a ser negocio, ¿verdad? Entonces, perdón que use esa palabra, trataba yo no de decirla, pero creo que no es, el agua es el agua, ¿verdad? Lo claro es lo claro. Hacia allá va la autoridad, es algo que se había estado cabildeando y que sí, que no. Hoy Morena, junto con Prodecon, lo está proponiendo. Ya escucharon a medio mundo. Ya se dijo que pues van a afectar a muchas cosas. Sí, ya la iniciativa dice quién venda boletos de avión, o sea, hay una lista muy grande de servicios que no operan, quedando básicamente en cierto tipo de servicios que son donde está el problema. Entonces, sí puede el instituto, lo que no puede, con sus 3 trabajadores no le puede estimar. Ya salvó la primera, pero no quiere decir que ya se salvó todo el proceso, porque el instituto va a tener, y en eso está ya trabajando el instituto para construir sus modelos informáticos para decir, oye, pues aquí no hay lógica, ¿verdad? Si esta obra debe tener, para eso sirven las tablas, tanto porcentaje de mano de obra y ni siquiera se parece, hay algo.
porque el patrón no va a perder, el patrón no va a decir, pues lo demás no lo registro, pago impuestos. No, seguramente se incorpora una mecánica para que al final, pues sí sea el costo de la obra y yo tenga mi utilidad real en ese orden de ideas. Esa es mi preocupación, seguramente que conforme estemos enterados de que se aprueba este proceso, habremos de hacer una videoconferencia para hablar del tema, porque ese es un hecho que hemos conocido. Yo sé que ustedes no, ¿verdad? Yo no siento ustedes, yo he conocido otros, pero sí constructores, otros sí constructores que ponen 100 pesos en la nómina y lo demás lo sacan por fuera y en su contabilidad tienen una factura. Ustedes no, otros, al final del día. No sé si queda claro. Sí, gracias, todo bien. Sí. De nada. No sé si hay otra pregunta. ¿No? Bien, pues eso me da tranquilidad porque quiere decir que... Disculpe, aquí en Durango tenemos una pregunta. Sí. Adelante. Sí, buen día. Oiga, disculpe, Gracias. yo manejo a veces, me meto al CIROC, no soy contadora, y tengo la duda si hay fechas de contratos, ¿verdad? Inicio-término. Pero yo antes de iniciar, pues ya gasté. Igual, ya terminó la fecha de término, pero todavía no me faltan facturas que pagar o que me paguen. Entonces no hay problema en que yo en mi reporte bimestral meta esos gastos, o tienen que ser exactamente las fechas en que yo doy de alta a mis trabajadores y los doy de baja. Tienen que ser o sea, ¿qué gastos tengo que meter? No hay problema que yo meta de más gastos, aunque no tenga ya trabajadores en el IMSS. Bien, el reporte bimestral, como comenté ya, no tiene como finalidad hacer un cruce contra contabilidad, contra el costo real, no tiene esa finalidad. La finalidad del reporte bimestral es demostrar que hay actividad en la obra y que si después de 2 bimestres no hay actividad, el instituto les pueda decir, oye, ¿qué está pasando, verdad? No me está reportando ninguna información. Entonces ustedes tienen que tomar un criterio. ¿Qué dato le van a poner al reporte bimestral? Es un dato que al final del día involucra. El dato que nosotros hemos visto más efectivo es la facturación, porque normalmente la facturación va al ritmo de la obra, en ese orden de ideas. Entonces, si yo voy reportando mi facturación, siempre tendré dato. Pero al final, no necesariamente lo que esté en el reporte bimestral debe ser el costo de la obra. El costo de la obra se va a dar en la incidencia de terminación. Ahí se va a decir cuánto costó la obra. Posiblemente, si estoy reportando la facturación, pues sea idéntico o muy parecido. Pero si no se parece, tampoco hay problema. Me decía usted, yo puede ser, lo que sí tenemos que ser cuidadosos, es que lo que controla CIROC es la incidencia de mano de obra, Entonces, si usted tiene gastos y no tiene mano de obra, pero todavía no puede cerrar la obra porque su cliente todavía no le recibe la obra, no hay la minuta o la anotación en la bitácora o el acta de terminación de obra, nosotros decimos, si vas a caer en ese supuesto y va a permanecer a cierto tiempo, suspende la obra para que no tengas que reportar reporte bimestral, está suspendida la obra. Nosotros, por ejemplo, en el corredor Aguascalientes-Querétaro, que hay una gran incidencia de obra de la industria automotriz, ellos tienen ese problema porque los japonesitos son lentos para recibir la obra, se tardan hasta 1 año. Yo creo que es maña, ¿no? Pero entonces procedemos a suspender la obra y nosotros seguimos operando, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo sí puedo demostrar en la contabilidad? Pues que no tengo ya mano de obra, que sí tengo pagos, que sí tengo esto. ¿Cuál es el problema que puedo tener? Que yo tenga que mandar trabajadores para hacer correcciones o composturas
o adiciones que me pide mi cliente. Entonces yo ya no puedo mantener suspendida la obra, la tengo que activar, ¿verdad? Pero si no hay acción, no hay preocupación por lo que usted tenga en su contabilidad y pagos. Lo que sí tiene que tener cuidado es que no sea mano de obra, porque si hay mano de obra, pues se tiene que mantener. Pero insisto, no, el reporte bimestral no tiene como finalidad un cruce contra la contabilidad. No tiene esa finalidad. La finalidad es que tenga acción la obra, y que si durante 2 bimestres no hay acción, el instituto va a requerir y va a preguntar qué pasó, ¿verdad? En ese orden de ideas. Nosotros podemos decir, oye, es que no tuve actividades, puedes ver mi contabilidad, pues no te avisé, pero no tuve actividades. No va a pasar gran cosa, pero sí, por eso no debemos preocuparnos por cómo amarra. Yo digo, debo preocuparme qué dato voy a poner y de dónde lo tomo, para que en cualquier momento yo se lo pueda acreditar al instituto si me pregunta. Pero nunca me va a preguntar si es más o menos. Lo único que sí es que el reporte bimestral no puede superar al valor de la obra. Es decir, si yo dije 1,000 pesos de obra y empiezo a reportar un bimestre 500 y luego otro bimestre 600, cuando yo reponga 600 ya son 1,100, va a decir el aplicativo, no puedes. Primero actualiza el valor de la obra y luego ya me das los 600 porque ya te pasaste. Eso sí lo va a estar verificando el aplicativo. Pero en ningún momento el reporte bimestral va a ir a cruzar contra nada. Es el dato que tengo. Pero nosotros decimos, para que tú te protejas, toma una política. ¿Qué dato vas a poner ahí? Nosotros, insisto, muy frecuentemente, todos nuestros clientes reportan facturación. Es lo que van reportando. ¿Sí? No sé si quedó claro. Ok, sí, muchas gracias. Yo me serviría el reporte de suspensión, ¿verdad? De la obra, en caso de no Puedes tener suspender. manuales. Sí, Ajá, no suspender y luego retomar otra vez. Sí, cuando ya vayas a cerrar, reactivas y tu única operación va a ser incidencia de terminación. Ahí ya no tienes que poner reporte bimestral, ya cerraste. ¿Sí? Eso pudieras hacer. ¿De acuerdo? Ok, sí. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Creo que atrás están levantando la mano. Sí. Lo que pasa es que algunas pantallas sí las veo yo aquí. Ok, caso contrario a lo que acaban de mencionar, ya se acerca diciembre, las dependencias nos van a pedir que cerremos las obras, nos van a pagar todo lo que el presupuesto les dé, y sin embargo nosotros vamos a tener que ejercer en los primeros meses del año que viene, y pues eso sí, mano de obra. Lo que son compras se pueden hacer, pagos anticipados, pero ¿cómo nos va a reconocer el instituto esa mano de obra que nosotros vamos a devengar en los primeros meses del año que entra? Bien, recuerden que aquí no debemos, esta pregunta me da pie para algo que yo he visto con mucha frecuencia. Hay una gran confusión. Yo no tengo ninguna obligación de cerrar la obra con el instituto. No tengo ninguna obligación. Si se presenta el hecho de que cuando mi contratante me retiene un fondo y entonces me dice, y yo ese fondo te lo voy a regresar cuando tú me demuestres que cumpliste con tus obligaciones. Y la mejor manera de reportar, no es mi opinión, pero dicen, pues voy al instituto y digo, vengo a cerrar la obra, dime si pagué bien o no pagué bien. Yo creo que esa situación es un cáncer que tenemos que ir, cada vez que esto se presenta, y ahorita me voy a la respuesta, nada más que me da pie para esto, ¿verdad? Nosotros decimos, cuando te vayan a contratar, pues sí, acepta que vas a dar esa comprobación. Pero tan pronto como ya tengas el anticipo, acude con tu cliente y dile, mira, el artículo 5 del reglamento de la construcción tiene 3 fracciones que identifica quién es el patrón fiscalmente hablando, y tiene un párrafo inmediato siguiente y dice quién es el solidario responsable. Dice, el dueño es solidario con el contratista, y luego dice, el subcontratista es solidario con el otro subcontratista.
cuando subcontratan fases, ¿correcto? Pero se le agregó en 2008, esto lo propuso la CEMIC, me tocó a mí hacer la propuesta, tiene un punto y seguido, tiene una coma, salvo que se acredite tener firmado el contrato de intermediación. ¿Qué quiere decir? Que si hay un contrato firmado, no hay responsabilidad solidaria, no existe la responsabilidad solidaria. Entonces esa necesidad de retener y después comprobar es un abuso pleno, porque la ley dice que el responsable soy yo subcontratista respecto al propietario o dueño. El subcontratista respecto al subcontratista principal, es el subcontratista el que pintó, el que puso pisos, el que puso ventanas, el que puso la instalación eléctrica, cada uno. El único requisito es que haya factura, ¿correcto? Factura, contrato, un buen contrato, un contrato bien hecho. Eso es todo. Bueno, perdón, es que la verdad es que a nosotros nos ha tocado muchos casos en los cuales me dicen es que voy al instituto y entonces me piden que lleve mi facturación y que lleve esto para que me lo tomen en cuenta. Es donde vinculo la pregunta. Finalmente, sí, a mí me pagaron en diciembre todo lo que tienen derecho a ejercer, ¿correcto? Y yo tengo que ejecutar adelante, pues yo en mi contabilidad es donde le debo dar la correcta aplicación. El pago no me lo hicieron por obra ejecutada, me lo hicieron como un anticipo de la obra. Entonces yo en mi contabilidad puedo dejar perfectamente claro que tuvo un ingreso, que es un ingreso que paga impuestos, obviamente, pero para efectos de la construcción ese dinero no es obra ejecutada. Consecuentemente va a una cuenta de donde voy a estar tomando para hacer frente para los demás gastos que yo voy a hacer adelante. Ahora, ¿el instituto me tiene o no me tiene? Sí me tiene que reconocer. ¿Por qué? Porque yo voy a tener en mi contabilidad la mano de obra, voy a tener en el SUA identificada la obra y consecuentemente, pues ahí me lo tiene que tomar en cuenta porque yo se lo estoy declarando. El hecho que entre las partes que participamos en el contrato hayan decidido anticiparme, pues es de particulares, ¿verdad? Es una acción entre particulares. Nada más yo les recomiendo que su contabilidad lo refleje. No es obra ejecutada, es un proceso de anticipo en ese sentido. Oye, pero es que me pide la dependencia que yo le ponga que es la obra. Bueno, pues tú ponle la obra, ¿verdad? Pero en tu contabilidad, que esa es la verdad fiscal, sí registra, no como obra ejecutada, sino como anticipo, y después lo vas traspasando como obra ejecutada conforme la ejecutes. Pero esa es tu contabilidad, ahí tú eres dueño de tu proceso. El instituto no tiene por qué decir no te la tomo en cuenta. Claro que me la tienes que tomar en cuenta, aquí está. Lo importante es que tenga su nómina por la obra, el SUA, identificada la obra y su contabilidad correctamente manejada. Eso es lo que se tendría que hacer. Creo que no tengo problema, pero no estoy en que si me la toma en cuenta, el instituto no es para tomar. Yo soy el que le voy marcando la pauta en mi contabilidad y en mi nómina, y hoy mi nómina con el SUA. ¿Sí? Ese es el amarre, ese es el candado fuerte. Nómina SUA, nómina SUA. Entonces, espero que haya dejado claro. Bien, la compañera ya se sentó, espero que haya respondido a la pregunta. Si hay alguna otra. Bueno, parece ser que no. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación y particularmente a ti, Crispín, muy amable por ser tan claro en los datos, en la exposición de los puntos. Como siempre, el diálogo queda abierto. Recuerden, en las invitaciones que les hice llegar están los datos de nuestro expositor, están los datos de su despacho. Él siempre responde inmediatamente a cualquier consulta que ustedes le puedan realizar. Y de no ser así, también lo pueden hacer a través de mi conducto. Recuerden que todo este esquema de
asesores que tiene implementada la Cámara es precisamente para darle soporte a ustedes. Es preferible, hemos estado platicando al principio, tomar acciones preventivas que cuando ya la situación se presenta y entonces las acciones correctivas a veces son muy complicadas de ejecutar. Es mejor consultar algo y si tienen dudas no dejen de hacerlo, para eso estamos. Y recuerden, si tienen alguna necesidad en particular, pues pueden entrar en contacto directamente con nuestros asesores o a través de nosotros. Ya serían casos particulares que ellos con mucho gusto atenderán y además a precios moderados. Muy amable, muchas gracias y gracias a todos por su participación. Hasta la próxima. Buen día. Buen día. Gracias.